Bienvenidos una vez más, nuestros hermanos y amigos que están siempre dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Estamos siempre aquí para compartir reflexiones, lecturas, contenido bíblico, estudios devocionales y que apliquemos la palabra correctamente a nuestras vidas, lo mejor que podamos siempre. Al leer la palabra está hablando nuestro Dios, el Espíritu Santo, a nosotros mismos. Es importante que busquemos comprender lo que estamos leyendo, lo que queremos estudiar y que apliquemos a nuestras vidas. Hemos llegado al capítulo 4 de la epístola a los Efesios. Ya hemos recorrido 16 versículos de este capítulo y hoy iniciaremos a partir del versículo 17 para que podamos aprender de la palabra del Señor. Ubíquense en el capítulo 4, carta a los Efesios, a partir del versículo 17. En el nombre de Cristo Jesús, vamos adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Bien, estos primeros textos que estamos leyendo son advertencias porque el apóstol Pablo nos dijo en los primeros capítulos que hemos sido llamados, que hemos sido predestinados, que hemos sido escogidos, que hemos sido apartados para vivir en santidad y en unidad con los creyentes y con Dios mismo y con su Espíritu en una misma fe, es decir, una misma doctrina, un mismo conocimiento de la palabra del Señor. Y en el capítulo 4 entonces nos está diciendo que si hemos sido salvados debemos comportarnos como personas que han sido salvadas. Si hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, y esto por gracia, porque éramos gentiles perdidos. La palabra gentil en este caso teológico significa extranjero, no judío, no perteneciente tampoco al pueblo de Dios del Nuevo Testamento, que es la iglesia del Señor. Los gentiles en el Antiguo Testamento eran los que no son de Israel. En el Nuevo Testamento, los que no son de Israel, pero tampoco son de la iglesia del Señor Jesucristo. A esto se le llama gentiles, es decir, los que no son creyentes, no son cristianos, son inconversos, no convertidos. Y Pablo advierte y requiere, él insiste en que ya no andemos como esos gentiles que andan en la vanidad de su mente. Significa en todo lo que el pensamiento les dicta. Ellos tienen un pensamiento, un deseo de placer, de saciar sus apetitos y hacia allá van. Si algo les gusta, si algún asunto terrenal les gusta, material, llámese avaricia o cualquier otra cosa terrenal, pero también si alguna impureza, alguna cosa inmoral, alguna persona les gusta, ellos son atraídos por sus sentidos, son atraídos por los deseos de su corazón y los deseos de su mente. Eso es la vanidad de su mente, las cosas vanas que su mente a diario le están enviando mensajes, y la gente tiene que saciar esos placeres y esos apetitos porque no tienen el poder del Espíritu, porque no tienen la dirección de la palabra del Señor. Pero Pablo dice, ustedes, los creyentes, los que han venido a Cristo, ya no anden en las cosas vanas, en la perdedera de tiempo de su mente, en lo que les dicta su corazón. Ya no se dejen guiar por sus bajos instintos, sino que ahora es necesario que, como conocen al Señor, sean guiados por su palabra. ¿Por qué? El versículo 18 dice, porque ellos tienen el entendimiento entenebrecido. Significa que su mente está en tinieblas. Eso es entenebrecido, significa oscuridad. Son guiados por la oscuridad.
están ciegos y ajenos de la vida de Dios, es decir, lejos de las cosas espirituales, lejos de la dirección de la palabra de Dios, porque ellos son ignorantes, dice, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, porque su corazón es duro, está endurecido contra Dios, y por eso andan en ignorancia, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, es decir, que no son sensibles a la voz de Dios, no son sensibles a la palabra del Señor, no alcanzan a entenderla, no les gusta. Como ustedes pueden saber, a la gente que anda en cosas mundanas le fastidia mucho escuchar la lectura de la Biblia, le fastidia que hablemos de las cosas santas del Señor, les incomoda, ellos no son sensibles a la voz del Espíritu Santo porque su mente está llena de lascivia. Esa palabra lascivia del versículo 18 tiene que ver más que todo con los apetitos sexuales. Ellos están guiados por apetitos sexuales. Lo que importa es sentir placer, sea con quien sea, pero sentir placer. No importa con quién sea. Y hoy en día vemos que esto tiene un descaro muy abierto. El placer sexual es algo que ha llegado a todos los extremos, al punto que hay un movimiento que se hace llamar LGTB, el cual dice que existen más de 100 géneros, según ellos, géneros sexuales, instintos sexuales, apetitos sexuales, y son de toda clase. Lo que usted se sienta, eso es. Con lo que usted se identifique, eso es. Y esto ha traído a toda clase de inmoralidad desde muchos años atrás, desde antaño. Existen estos apetitos sexuales, pero no se había formado un movimiento como tal, que fuera incluso defendido por algunos grupos políticos que quieren instalar esto a nivel mundial o internacional. Ese movimiento es muy perverso porque le dice a la gente, usted no es lo que ha sido cuando nació, sino que usted es lo que usted piense. E incluso si usted piensa un ratico que es una cosa y al ratico piensa que es otra cosa, eso es usted, esa es su identidad. Y ese movimiento está inclinado sobre todo a lo que tiene que ver con apetitos sexuales, lascivia. La lascivia es un deseo que no se puede controlar, es algo incontrolable. Y nosotros no andamos en deseos incontrolables. Nosotros dominamos esos deseos. ¿Por qué? Porque la sexualidad es un asunto que Dios encerró dentro del matrimonio. Allí quedó encerrado para que pueda ser cubierto y pueda ser bendecido por el Señor. Pero aún allí tiene que haber un freno, debe haber un orden dentro del matrimonio y para eso Dios santificó el matrimonio, para que pueda haber un orden dentro de esto. Pero ya fuera de esto puede haber un desenfreno y eso se convierte en todo tipo de apetitos y de prostitución y de lascivia y de lujuria y muchas cosas más. Por tanto, el apóstol dice, ustedes no anden como los ignorantes que tienen la mente llena de tinieblas y en lo único que piensan es en saciar sus apetitos, no piensan en otra cosa, porque ellos se entregaron a la lascivia en toda clase de impureza. Seguimos adelante, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Mas vosotros no habéis aprendido a Cristo esas cosas, porque Cristo es puro, es santo, es el Maestro, murió por nuestros pecados, nos dio vida, nos dio ejemplo, nos trazó el camino, nos habló su palabra, nos dejó sus mandamientos, nos amó, nos enseñó cómo debemos caminar y si nosotros hemos aprendido de Cristo realmente, pues vamos a andar como discípulos de Cristo, lo cual significa cristianos. Un cristiano no es el que abre la boca diciendo yo creo en Cristo. Un cristiano es el que sigue a Cristo, el que sigue su ejemplo, el que sigue su enseñanza, el que sigue sus pasos, el que anda en su camino, el que obedece su palabra. Ese es un cristiano, uno que se ha convertido al Evangelio del Señor Jesucristo. Si es que en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús.
entonces ahí puedes llamarte cristiano si es que de verdad le habéis oído, si le habéis escuchado, si le habéis obedecido, si de verdad Cristo te ha enseñado y tú lo estás siguiendo, entonces sí puedes llamarte un cristiano. Ahora, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, porque ese viejo hombre está lleno de vicios, está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 22. En cuanto a esa pasada manera de vivir, cuando eras un mentiroso, cuando eras un morboso, cuando eras un borracho, cuando eras un parrandero, cuando eras una mentirosa, cuando eras una chismosa, cuando eras una mujer calumniadora, cuando eras un hombre problemático, pendenciero, pelearín, como lamentablemente y tristemente éramos algunos de nosotros, que teníamos una pelea en cada esquina con algún hombre, parecíamos una pera de boxeo todo el tiempo, parecía que estábamos en el ring siempre. Esa es la vieja manera de vivir, la pasada manera de vivir. En cuanto a la pasada manera de vivir, ya no más. Despojaos de ese viejo hombre que está lleno de vicios, de mentiras, truanerías y chismes y calumnias y está entrometido en todo lo que no debe entremeterse. Ya no más porque está vicioso, está viciado de deseos que son llenos de engaño. Por el contrario, versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuestra mente tiene que ser cambiada. Ahora tenemos una mente diferente porque tenemos los pensamientos, la enseñanza, la palabra de Cristo en nuestra mente y nuestro corazón. Entonces ya no estamos pensando ni maquinando cómo hacer el mal en este día. ¿En qué problema nos vamos a meter en este día? ¿En qué chisme nos vamos a meter en este día? ¿En qué cuento, en qué fábula, en qué carreta, en qué calumnia nos vamos a meter en este día? Ya no más, sino que hemos sido renovados. Pero esto es diariamente. Diariamente vamos a estar pensando en las cosas espirituales. Nos levantamos de mañana, vamos a orar, vamos a leer a la palabra, vamos a la calle a hacer diligencias, una oración, nos encomendamos al Señor y estamos pendientes en la calle de poder pasar por alto, de poder vencer, de poder esquivar cualquier situación que en el camino se nos presente y nos quiera guiar hacia las cosas pecaminosas. Cada momento, cada instante estamos pensando, Señor, guárdame, líbrame siempre, guíame en el camino de la verdad, no me vayas a permitir, Señor, hacer daño a otras personas, hacerme daño a mí mismo, hacer daño a la obra de Dios, ofenderte a ti. Ese es el pensamiento diario del creyente que está luchando. Y sé que todo creyente verdadero está luchando y venciendo. Todo creyente está luchando. Por eso es que un creyente del Señor, un hijo del Señor, un siervo de Cristo verdadero, cuando falla, llora, gime, se siente mal, se siente triste, ora, busca, se reconcilia. ¿Por qué? Porque precisamente el creyente verdadero se duele, se duele. En cambio, el que no tiene a Cristo y el creyente que no es un convertido verdadero, a él no le duele fallar, no le duele pecar, porque no es de Cristo, él no ha sido enseñado por Cristo, él no sigue a Cristo, él puede hacer las cosas 10 veces, 20 veces, él puede estar tranquilo, él disfruta eso. El Hijo de Dios no lo disfruta, el Hijo de Dios sufre porque se duele, porque tiene una comunión con el Espíritu Santo, porque tiene comunión con el Señor. Por tanto, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos. A diario hay que estarse renovando. Desde temprano hay que estar buscando la presencia del Señor y vestíos del nuevo hombre, versículo 24, que ha sido creado según la voluntad de Dios, según la palabra de Dios, según el Espíritu de Dios, en la justicia y santidad de la verdad, porque Dios lo reviste, lo renueva, lo transforma y diariamente y a cada instante el Señor lo va guiando con su Espíritu Santo y su palabra a la verdad, a la verdad. Siempre camina en la verdad. Él no quiere en su vida mentiras,
No quiere herejías, no quiere falsas enseñanzas, no sigue a los falsos profetas, no sigue a falsos maestros, no sigue a falsos apóstoles. Él no quiere andar en las mentiras de las herejías que guían a la gente hacia la apostasía. Él tampoco quiere andar en ninguna truanería, en ninguna lascivia, no es pendenciero, no anda metido en chismes, porque Él está renovando diariamente su mente con la palabra del Señor. Está siendo revestido siempre de ese nuevo hombre que fue creado según Dios. Este debe ser un trabajo de santificación diario. El creyente no se conforma con que un día acepté a Cristo en mi corazón, fui cambiado, fui transformado y ya. A partir de ese día ya no tengo más problemas. Ya no tengo que orar, ya no tengo que estudiar la Biblia, ya no tengo que esforzarme por nada, porque un día le entregué mi corazón a Cristo y ahí se acabó toda la lucha y la guerra. No es así. Un día fuimos transformados. Antes estábamos sin Cristo. De modo que si ahora estáis en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y como todas son hechas nuevas, ahora cada día yo voy a esforzarme por agradar al Señor. Y lo que voy a hacer para esto es buscar su palabra, buscar en oración, buscar su rostro, buscar cada día una nueva entrevista, un nuevo encuentro con el Señor. Cada día voy a tener ese encuentro con el Señor en oración, cara a cara con Él, de rodillas en la habitación, orando al Señor, manos levantadas, o a veces de pie, o a veces sentado. La forma como oremos en realidad no es lo más importante, pero podemos orar en todo momento. Hay formas diferentes. A veces uno ora hasta acostado, aunque no sea lo más reverente siempre. Pero cuando usted se acuesta a dormir puede hacer una oración también acostado. Pero si tiene las fuerzas, el deseo, si quiere esforzarse, pues se pone de pie. Si tiene aún las rodillas buenas, pues se pone de rodillas. En fin, de mil maneras podemos. Estamos sentados, estamos de pie en el comedor, en la sala, en un rincón. No importa el momento, el lugar. Lo que importa es la devoción, el deseo que tenemos. El horario lo escogemos nosotros. Puede ser de mañana, a la 1 de la mañana, a 2 de la mañana, 3, 4, 5 en el día. Apartamos tiempo. Daniel apartaba 3 veces al día distintos horarios para hablar con Dios. El horario no importa, lo que importa es el esfuerzo y el deseo, la pasión y la devoción con que lo hacemos. Estos matutinos de esta hora son refrescantes para nosotros porque vamos a iniciar el día y a esta hora pues no hay tanto ruido de carros, de tráfico, de comercio y por eso podemos hacerlo con mucha libertad. Pero hay gente que no puede en este horario, entonces aparta otra hora del día, quizás las 8, las 10 de la mañana, quizás las 3 de la tarde. Es importante que se haga, que se tenga ese tiempo con Dios. Debemos diariamente estar buscando la presencia del Señor. Es la única forma de revestirnos de ese nuevo hombre que ha sido creado según Dios, en la voluntad de Dios, en la justicia, en la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, ya no somos mentirosos, hablad verdad cada uno con su prójimo, que podamos conversar con nuestros hermanos y podamos hablar con nuestra familia y con nuestros vecinos y la gente no nos tenga por mentirosos, sino por gente que es veraz, que habla la verdad, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la palabra del Señor. Entonces la mentira es algo que es muy natural en los seres humanos. Tenemos una tendencia siempre a mentir, a engañar, a decir las cosas como no son, y eso debemos vencerlo a diario. Que se conozca que estamos luchando contra la mentira y que se conozca de nosotros que decimos la verdad, que seamos personas confiables, en quien se puede confiar porque no mentimos, no engañamos. Así de que cada uno hable la verdad con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Ahora, cuando venga la ira, dice el versículo 26, cuando venga la ira, que es normal en el ser humano, una ira, una reacción momentánea por alguna causa, viene una ira, una molestia fuerte, no pequéis, no pequéis. Viene la ira, no diga malas palabras. Viene la ira, no maldiga.
Viene la ira, no golpea a nadie, no ofenda a su esposa por causa de la ira, no ofenda a su esposo por causa de la ira, no sea violento, no sea agresivo por causa de la ira. Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, no dure todo el día enojado con una persona, no dure toda la semana enojado con una persona, no permita que la ira, el odio, el resentimiento permanezca en su corazón. Olvídese de las personas que le han ofendido, que le han hecho daño, que lo han amenazado. Olvídese de aquellos que dijeron que le iban a hacer brujería, que le iban a golpear, que le iban a pegar, o que le golpearon, o que le insultaron, o que hablaron mal de usted por su espalda, que le tendieron alguna trampa. Olvídese de esas personas. Airaos, pero no pequéis. No dure todo el día, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Olvídese de eso. Perdone a esas personas y déjelas, ore por ellas, déjele el resultado al Señor, no cobre usted venganza, no hable mal de ellos, no distorsione las cosas, no termine calumniando a otras personas como ellos hicieron. Airaos, pero no pequéis. No le deis lugar al diablo, dice el versículo 27. Cada vez que nosotros tenemos malas intenciones, malos pensamientos y nosotros nos ponemos de acuerdo con el diablo para hacer daño a otra persona, terminamos abriendo la puerta al enemigo y el enemigo va a hacer daño, mucho daño. Por tanto, no le deis lugar al diablo. Significa cierren la puerta al diablo. Algunos creyentes piensan que, e incluso enseñanzas se han escuchado, que dar lugar al diablo es que se le abre la puerta al diablo y el diablo se le mete a los cristianos en su corazón o en su espíritu y que terminan endemoniados. Suelen decir que abrir la puerta al diablo es terminar endemoniado. Eso es falso. Un creyente no termina endemoniado. Un creyente no puede estar endemoniado porque tiene el Espíritu Santo, tiene el sello de la verdad y no puede el diablo entrar allí. Pero lo que sí puede, con mucha tristeza hay que decirlo, es en algún momento reaccionar de manera equivocada y dejarse usar por el enemigo, tener una influencia maligna, ya sea por rabia, por molestia o por cualquier otra tentación, el enemigo logra hacer alguna actividad y nunca las actividades del enemigo son pequeñas, son sigilosas, entran suavemente, pero finalmente hacen mucho daño. Por tanto, no le abras la puerta al diablo, no le permitas hacer alguna obra en tu vida de maldad. El que hurtaba, ya no sea ladrón, no hurte más. Ahora trabaje, haga con sus manos lo que es bueno, para que tenga para compartir con los que padecen necesidad. Un texto que no necesita ninguna explicación, simplemente no sea ladrón, póngase a trabajar, no sea tramposo, no se gane la plata ligeramente, fácilmente, no se junte con ladrones ni con gente tramposa, haga su trabajo honestamente y gánese la plata con esa honestidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, ninguna palabra malvada, desviada, malintencionada, ninguna cosa pícara, ningún chiste morboso, ninguna cosa que no agrade al Señor, no hable lo que no conviene, mantenga la boca cerrada, no se meta en chismes, no hable lo que no edifica, tenga esa boca todo el día cerrada y ábrala solamente para orar, para evangelizar, para hablar de trabajo, de cosas productivas, para salir adelante, para triunfar, para un buen éxito guiado por el Señor. No haga cosas y no diga cosas que van a desagradar al Señor. Haga solamente lo que edifica. Abra la boca para edificar y para bendecir a otros. No contristéis al Espíritu Santo, versículo 30. No hagan entristecer al Espíritu Santo. No molesten a Dios. No causen molestias, tristezas. No causen este dolor al Espíritu Santo, porque con Él hemos sido sellados para el día de la redención. Él es el sello, Él es nuestra garantía de que somos salvos, de que somos hijos de Dios, de que andamos en el buen testimonio, de que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Entonces no lo golpeemos, no lo ofendamos, no lo traicionemos,
haciendo cosas que al Señor no le agradan, hablando cosas que al Señor no le agradan. Quítese de vosotros la amargura. Hay gente muy amargada incluso en las iglesias, viven amargados, se levantan amargados, se acuestan amargados y van al culto amargados y regresan a su casa con la misma amargura. Quítese de vosotros la amargura. Hay gente que dice, oh Dios, quítame la amargura, pero aquí no dice, oh Dios, quítame la amargura, dice, ustedes quítense la amargura, ustedes mismos. Para eso tienen al Espíritu Santo, tienen la palabra. Canten himnos, adoren a Dios, alaben al Señor, escuchen la palabra y quítense la amargura. Oh Dios, quítame la amargura, quítesela usted. Quítese usted la amargura, deje el enojo, deje la ira, deje la gritería, dice el versículo 31. No esté gritando, no necesita gritar. Incluso hay predicadores que para hablar la palabra de Dios en la iglesia gritan demasiado, dejen la gritería, dice la palabra del Señor, pero ¿por qué gritan tanto? La palabra del Señor puede enseñarse bien, la gente no es sorda, puede escuchar. Dejen la gritería, dejen todo enojo, toda ira, dejen los gritos, dejen las maldiciones y toda malicia. Significa toda mala intención. Por el contrario, sean ustedes benignos unos con otros, versículo 32. Sean ustedes misericordiosos, sean benignos, perdonándose unos a otros, porque Dios también los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Dios nos perdonó, por tanto perdonemos también nosotros a otros. Quítese de nosotros el odio, el resentimiento, la venganza, la gritería, la ira, el enojo, la amargura, las maldiciones, toda malicia. Demuestren que ustedes son hijos de Dios. A ver, ¿cómo hablan ustedes? Como hijos de Dios. ¿Cómo conversan? Como hijos de Dios. ¿Cómo discuten con su esposo? Como hijos de Dios, como hijas de Dios. ¿Cómo discuten con su esposa? Como hijos de Dios, sin odio. Las discusiones son pacíficas porque son esposos, sin insultos, sin groserías. Son discusiones pacíficas, como gente que se respeta, que da honra el uno al otro. Estos son los hijos de Dios, son recomendaciones del Espíritu Santo y mandamientos para nuestras vidas. Hemos terminado el capítulo 4 y creo que ha sido una gran bendición. Prepárense algunos de ustedes para sus comentarios.